¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Quiero compartir con ustedes un pequeño devocional. Al leer las escrituras estos días he estado estudiando el libro de Primera y Segunda a los Corintios y me llamó la atención las aflicciones y consolaciones que, personales que tiene el apóstol Pablo. Y para mayor abundamiento podemos leer Segunda de Corintios 1, versículos 5 y 7. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, dice el apóstol, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Como primera cosa, Pablo dice que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. El apóstol había tenido una vida llena de aflicciones, Él describe algunas de estas aflicciones antes de este texto, en 2 de Corintios 11, más adelante, sigue escribiendo en 2 de Corintios 11, 23 al 28, y dice: he sufrido azotes, prisiones, peligro de muerte, he sido apedreado, dice el apóstol. Padeció naufragio en alta mar, peligro de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero Pablo sabía que todos sus sufrimientos eran en realidad las aflicciones de Cristo. También Pablo nos dice que como así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación, debido que las aflicciones de Pablo eran las aflicciones de Cristo, Jesús no estaba distante de Pablo en sus pruebas. Él estaba junto allí, identificándose con el apóstol, consolándolo. Como el día más caluroso, así el rocío de la noche era más grande. Así como el tiempo de aflicción es más arduo, así será de grande los refrigerios de parte de Dios. Podemos contar con ello. Cuando las aflicciones abundan, la consolación también abunda en nosotros. Jesús está allí para traer consuelo si nosotros lo recibimos. Esto sin duda asume, por supuesto, que nosotros no pasamos aflicciones como homicida o ladrón o malhechores, o por entremeternos en las cosas ajenas. Pero si alguno padece como cristiano o por la causa de Cristo, no se avergüence, sino que glorifíquese a Dios por ello. No es de aflicción la aflicción que está aquí Pablo hablando. No hay una tendencia en el dolor el cual produzca santidad. Es solamente la aflicción cristiana, esto es, una aflicción soportada por la causa de Cristo y en una manera cristiana, la cual el apóstol dice que está conectada con la salvación, o que tiende a obrar en aquellos que pasan una aflicción para la gloria eterna. También abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios puede permitir situaciones en nuestra vida en donde nuestra única consolación se encuentre por el camino de Jesucristo. Algunas veces pensamos que la única consolación se encuentra en un cambio de circunstancias, pero Dios, amados amigos, quiere consolarnos justo en medio de nuestras circunstancias difíciles, situaciones que a veces son apremiantes en nuestras vidas como cristianos, y el hacerlo por el mismo Cristo. Esta es la misma idea que Jesús expresó en Juan 16:33, que en el mundo dice: tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. También Jesús
padeció aflicciones, por lo tanto, Él está totalmente capacitado para consolarnos en nuestro tiempo de prueba. Lo refleja el autor de Hebreos, capítulo 2, versículo 18. Otro punto que también quiero compartir con ustedes, que si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Si el apóstol San Pablo y otros ministros fueron afligidos, no tan solo los padres apostólicos, tenemos la historia de la iglesia primitiva que nos enseña que somos atribulados y que esa tribulación es para nuestra consolación y salvación. Sin duda, sin lugar a duda, Pablo y los otros ministros fueron afligidos. Era por el bien del pueblo de Dios, como los corintios cristianos. Dios tenía un propósito más grande en las aflicciones de Pablo, que solamente obrar en el mismo Pablo. Dios trajo consolación y salvación a otros por medio de las aflicciones del apóstol. ¿Cómo puedo entonces creer esto? ¿Cómo pudo Dios traer consolación y salvación a otros por medio del sufrimiento de Pablo? Mientras que la aflicción trajo a Pablo en una cercanía para con Dios e hizo que él confiara más y más en Dios únicamente, Pablo fue un ministro más efectivo. Él era más sensible en la mano de Dios para traer consolación y salvación al pueblo de Dios. Cuando quiera que oramos, Señor, solamente úsame. Yo solo quiero ser utilizado por ti para tocar vidas de otros. ¿No nos damos cuenta que oramos una oración peligrosa? Por medio de esta buena oración que muchos de nosotros hemos hecho, invitamos a Dios a traer aflicción a nuestras vidas. Si esa es la herramienta apropiada para hacernos más capaces de traer consolación y salvación a la vida de los demás. Otro punto que quiero compartir con ustedes en este pequeño devocional, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. La consolación y salvación para los corintios cristianos de aquel entonces, recibida por las aflicciones de Pablo, estaban obrando en los corintios, haciéndoles capaces de soportar las mismas aflicciones que Pablo y otros apóstoles también soportaron. Significativamente, Pablo describe que de las mismas aflicciones, Pablo hace una narración de sus aflicciones. Es poco probable que los corintios cristianos estaban sufriendo de la misma exacta manera que Pablo estaba o había sufrido o estaba sufriendo. Probablemente ninguno de ellos podía igualar a la lista que Pablo hizo en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 23 y 28, que ya lo exaltamos un poco más arriba. Pero Pablo puede decir que son las mismas aflicciones porque él reconoce que las exactas circunstancias que no son tan importantes que lo que Dios hace y quiere hacer por medio de las aflicciones. Los cristianos nunca se deben de meter en una competencia de comparar las aflicciones. Hay un sentido en el que todos compartimos las mismas aflicciones. Por supuesto, algunas veces es útil el comparar nuestras aflicciones con las de los otros, para ver en realidad qué tan liviano es nuestro peso. Es fácil para nosotros el pensar que nuestros pequeños problemas son más grandes que los que son respecto a otros. La idea de la aflicción del Nuevo Testamento es amplia y no está limitada fácilmente a solo un problema, como la persecución. La antigua palabra griega para aflicción viene del griego tilipsis. Tenía originalmente la idea de una presión física verdadera. En la antigua Inglaterra, objetos pesados eran puestos en ciertos criminales, condenados hasta que eran presionados hasta la muerte. Tilipsis describe ese tipo de presión. También las aflicciones operan en el sufrir. El deseo de Dios es que podamos sufrir por medio de la aflicción. La antigua palabra para sufrir en el griego es upomone. No es la idea de aceptación pasiva y apática, sino el tipo de espíritu que puede triunfar sobre el dolor y sufrimiento para llegar a la meta. Es el espíritu del corredor de maratón.
no la víctima en la silla del dentista. Los que hemos corrido sabemos que cuando estamos llegando a la meta, cuando nos faltan 100, 200 metros para llegar a la meta, vivimos un sufrimiento tan intenso que es lo que el griego habla en este pasaje que ya comentamos. También, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, dice el apóstol. Dios no obró únicamente las aflicciones del apóstol Pablo, sino también obró buenas cosas en otros medios del consuelo que Pablo recibió del Señor. ¿Qué cosas obró? Vemos a Pablo vivir en las pisadas de Jesús, quien en realidad era una persona centrada en los demás. La vida de Pablo no estaba enfocada en sí mismo, sino en el Señor y en aquellos que el Señor le dio que sirviera. ¿Está Pablo afligido? Esto es para que Dios pueda hacer algo bueno en los Corintios. ¿Es Pablo consolado? Es para que Dios pueda bendecir a la iglesia de Corintios. Afligido o consolado no se trataba de Pablo, se trataba de los demás. No somos traídos a una verdadera sumisión hasta que hemos sido humillados por la mano de Dios, decía Juan Calvino. Sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. De acuerdo con muchos pasajes en el Nuevo Testamento, las aflicciones están comprometidas en la vida del cristiano. Sin embargo, también se nos promete consolación en medio de la aflicción. Pues bien, lamentablemente en estos tiempos que estamos viviendo, siglo XXI, las aflicciones no son tema de púlpitos, las aflicciones no son temas de estudios bíblicos. Lamentablemente hoy se pregona a través de los medios, de todos los medios posibles, que el llegar a Jesús hay una felicidad plena, exento de problemas, exento de tribulaciones, exento de angustia. Es más, se promete que al llegar a Cristo, la vida de esa persona cambiará de manera radical en cuanto a la economía, en cuanto a la sanidad, en cuanto a los problemas matrimoniales, en cuanto a los problemas en el trabajo. Pero hemos visto a través de la vida del apóstol San Pablo que él, de manera enfática, de manera clara y precisa, nos muestra, ¿cierto?, que él vivió azotes, él vivió presiones, peligro de muerte, apedreado, padeció naufragio, naufragó en alta mar, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, dice Pablo, peligro también de los gentiles, peligro en la ciudad, es decir, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, dice Pablo, en hambre y sed. Pablo sabía que todos sus sufrimientos eran en realidad las aflicciones de Cristo en él, y esto, sin duda, permitiría que otros fueran salvados y sanados. Pues bien, la teología de la prosperidad hoy día nos dice lo contrario. Sin embargo, las aflicciones que abundaban en la vida de Pablo eran sin duda las aflicciones que Cristo había permitido para que a través de esas aflicciones Él pudiera consolar a otros. Un buen soldado de Jesús debe vivir las aflicciones de Cristo. Así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Que tenga un buen fin de semana y nos vemos en nuestra ocasión. Chao, chao.